reconocimiento de las personas. ¿Cuántos de nosotros no realmente quisiéramos que la gente nos reconociera? Cuando te preguntan de qué iglesia eres, muchos dicen, soy de tal iglesia, mi ministerio es tal, ¿sí? Y empiezan a hablar y empiezan a dar señas de ellos. Pero Juan el Bautista no fue así. Juan el Bautista le preguntaban y le preguntaban porque querían saber, bueno, tú con qué derecho estás bautizando, quién te mandó, quién te dijo, cómo está el asunto, ¿sí? Y Juan nunca habló de más, nunca dijo más de lo que se tenía que decir. Fíjate qué hermoso es Dios en ese aspecto. Pero cómo somos vanidosos los seres humanos. Nosotros queremos que se nos reconozca, queremos que digan, ah, mira, tal persona, ah, mira, sí. Pero aquí lo más importante es que conozcan a Dios, que conozcan a Jesucristo, que sea Jesucristo el que realmente sobresalga en todo esto. Como te decía, a Juan el Bautista le preguntaban y le preguntaban y él no. Él simple y sencillamente, soy la voz que clama en el desierto. Así de sencillito. Oye, ¿y quién te mandó? No dijo nada. A mí solo me corresponde dar testimonio de que hay alguien más poderoso que viene atrás de mí, pero que fue el primero, fue antes que yo. ¿Sí? Fíjate, dice Juan, yo bautizo con agua. O sea, lo que yo hago es nada más llamarte al arrepentimiento. Eso es todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque el que viene después de mí, él sí te va a dar ese bautismo del Espíritu, ese nuevo nacimiento. Es eso algo importante que va a cambiar y va a ser trascendental para tu vida. Imagínate, ¿sí? Todo el mundo estaba a la expectativa. Hablábamos precisamente de Juan cuando dijimos lo de la autoestima, ¿sí? Hablábamos de Juan porque decíamos, bueno, es que el sentir que tú eres alguien, el sentir que tú eres esa persona importante, el sentir que la fortaleza está en ti. Y cuando empiezas a utilizar automáticamente dejas a Dios fuera de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque te sientes completamente independiente, ¿sí? Imagínate, así como nos cuenta que andaba Juan el Bautista, cualquiera que lo viera, ¿sí? Ahora en la actualidad diría, bueno, ¿y este qué? No tiene autoestima, mira qué fachoso se encuentra, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo se viste? No, pues ¿quién es? Sí. Y a mí me da muchísima risa porque conozco a una persona que se me afigura mucho, mucho, mucho a Juan el Bautista, a la idea que yo tengo de él, sí, a la ideología que luego de repente sacamos en el mundo, sí. Y cada vez que lo veo me da risa porque también se me afigura esa persona tan libre de cualquier cosa, pero con mucha sabiduría, lo que sea de cada quien, sí. Y yo me imagino, ¿cómo sería yo realmente si realmente aprendiera a que
no es importante, como decía Dios, no es importante que te conozcan a ti, no es importante que sepan quién eres, no es importante que sepan de dónde provienes. Eso no es lo importante, lo más importante es dar testimonio de quién tienes tú en tu vida, a quién representas, de quién eres embajador, ¿sí? Fíjate, al día siguiente que vio Juan el Bautista a Jesús, se le quedó viendo porque luego supo que este era el Hijo de Dios, porque dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? ¿Qué pasaba con los corderos en el Antiguo Testamento? Los sacrificaban. Aparentemente el ser humano le pasaba según la situación, según la creencia. El ser humano le pasaba todos sus pecados al cordero. Tenía que ser puro y sin mancha. Le ponía, la persona pecadora le ponía ¿cómo se llama? La mano en la cabeza del animal para que todos los pecados que él tenía fueran transmitidos al animal. Sí. Y al animal lo sacaban a veces lo sacaban ¿cómo se llama? De ahí del pueblo y lo mandaban al desierto a que se muriera solito. ¿Sí? A veces para el perdón según el perdón del pecado, ¿sí? Sacrificaban a ese animal. Porque el pecado se pagaba a precio de sangre. Tú ya más o menos te has de ir dando por dónde voy, ¿sí? Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios, ¿sí? Que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio en la cruz, de su muerte en la cruz, a través de su sangre iba a pagar el precio por todos los pecados de toda la humanidad. Él era el único cordero que podía hacer esto, porque estaba puro y sin mancha. Él era el único. Nadie más había tan perfecto y tan puro como para que realmente pudiera sacrificarse ante Dios. ¿Sí? Y fíjate, dice, este es el varón del cual habla, este es el varón del cual les hablo. No le conocía, más, dice, más para que fuese manifestado a Israel. Juan no conocía a este Jesús, no sabía ni quién era Jesús, pero al momento en que lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios, este es el que venía, que estuvo al principio y el que viene después de mí. ¿Por qué lo detectó? Porque cuando a Jesús lo bautizó, se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma, más bien dicho, como una paloma, no en forma de paloma, es diferente, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos la imagen que el Espíritu Santo es una paloma y se representa como en la forma de una paloma, y no, el Espíritu Santo bajó como paloma, no en forma de paloma. ¿Cómo bajan las palomas? Si te has puesto a ver, descienden poco a poco y se paran en un solo lugar. Las palomas no andan de aquí para allá, de allá para acá, y esto a menos, ¿sí? Que anden buscando otra cosa, pero cuando van descendiendo, descienden sobre un solo lugar.
Y esta forma en que descendió el Espíritu Santo fue sobre Jesucristo, ¿sí? Entonces a Juan ya se le había dado la revelación que cuando fuera a bautizarse Jesús, él lo iba a distinguir precisamente porque el Espíritu Santo iba a bajar en forma de como paloma en Jesucristo, ¿sí? El Espíritu Santo iba a ungir a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado, sí, pero si Jesucristo era Dios, ¿qué tenía que bautizarse? Pues si él no tenía pecado. ¿Para qué se bautizó en el agua? Pues si él no tenía que arrepentirse de nada, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que simple y sencillamente Jesucristo tenía que cumplir con una ordenanza, tenía que cumplir con la ley. Jesucristo vino a cambiar la ley, no a desobedecer la ley. Jesucristo vino a cambiar muchas situaciones que estaban mal. Vino a hacer otro pacto diferente, ¿sí? Pero ya este pacto fue a precio de sangre para perdonarnos, para liberarnos, para salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte, pero la muerte espiritual. Cuando uno dice que morimos espiritualmente, es cuando tú te apartas de Dios, porque Dios no soporta el pecado. Ama mucho a la persona, la ama demasiado, es su creación, pero lo que no soporta es el pecado. Cuando Jesucristo cargó los pecados en la cruz, ¿sí?, se sintió solo, completamente solo. ¿Por qué? Porque el Padre volteó, ¿sí? Volteó el rostro porque no aguantó tanto pecado en un solo hombre. Porque el pecado Dios lo detesta. Al pecador no, al pecado sí. Y muchos de nosotros tenemos esa costumbre de componer las escrituras a nuestra forma, a nuestra idea y como queremos nosotros dar a transmitir, ¿sí? Cuando a mí Dios me dice, ¿y tú de quién estás dando testimonio? A mí me dejó tremendamente impactada. A mí me dejó tremendamente impactada cuando me dijo, es que lo importante no eres tú. A ti no se te tienen que acercar. Tú no los vas a salvar. Tú no moriste por ellos. Lo importante es que me conozcan, que conozcan a Jesús, que sepan que a través de Jesucristo, ¿sí?, a través de Jesucristo va a ser la salvación, la liberación del pecado. Nuevamente, como te va a ser ahora sí puro ante los ojos del Padre, tú vas a poder estar con el Padre nuevamente, como estuvo Adán y Eva, que platicaban con Dios, que hablaban con Dios, que tenían esa relación hermosa con Dios, ¿sí? Como Moisés que tenía también la relación hermosa con Dios, que hablaba, platicaba con él y todo. Y no le daba miedo de platicar porque sabía, ¿sí?, sabía quién era Dios en él. Y sabía quién era él en Dios. Muchos de nosotros queremos que todo el mundo nos conozca, ¿sí? Que todo el mundo diga, ah, mira, ahí va, mira qué bárbara, ¿sí? Oye, mira cómo predica, cómo qué bárbaro, qué unción tiene, qué milagros hace. Pero aquí lo importante no es el ser humano. Aquí lo importante es que conozcan a Dios, acercarlos a Dios para que sea Dios quien transforme sus vidas.
el entender que nosotros somos únicamente un instrumento, únicamente una voz que clama en el desierto, únicamente una persona que está diciendo, el que viene detrás de mí, que es primero que yo. Ese es el Cordero de Dios. Él fue el que va a pagar a precio de sangre y pagó a precio de sangre tu salvación y la mía. ¿Sí? Muchos de nosotros queremos que donde vayamos todo el mundo nos haga pleitesía. Pero realmente, ¿qué testimonio y de quién estás dando ese testimonio? ¿De tu persona o de Dios? ¿De quién estás? ¿A quién estás acercando a las personas? ¿A tu persona o a Dios? Tú que estás escuchando, ¿a quién te quieres acercar realmente? ¿A un predicador? ¿A una persona que hace milagros? ¿A un padrino? Sí. ¿A quién te estás queriendo acercar? ¿A la persona? ¿O realmente a aquel que pagó tu salvación a precio de sangre, que te hizo limpio, puro ante los ojos del Padre? Que cuando sientas tú esa tristeza, esos dolores, esa angustia, siempre va a estar ahí. Que no le importa que le hables a las 2, 3 de la mañana, o le hables a las 10, o le hables a las 12, o le hables a la 1, siempre va a estar ahí. Que te conoce tal cual eres y te acepta como eres. Que sabe de todo el dolor que traes cargando y Él dice, déjamelo. Yo te voy a sanar. Entrégame ese dolor, entrégame ese cansancio, entrégame esas heridas, entrégame a quien te lastimó, a quien te afectó, entrégamelo. ¿Sí? ¿A quién quieres que conozcan? ¿Y a quién quieres tú conocer realmente? Ayer hablaba yo con unas personas y decían que yo tenía que decirles algo de que ellos no se congregaban, ¿sí? Pero realmente yo, ¿quién soy para mandar a alguien? Nadie. Yo lo único que puedo hacer es estar orando por la persona, estar al tanto, pedirle a Dios, decirle, Señor, mira, pasa esto, pasa aquello, mira Dios, ayúdales tú. ¿Por qué? Porque únicamente quien va a estar ahí es Dios. Nadie más va a estar con ellos. El único que sabe por qué no han ido, el único que sabe qué necesitan, el único que sabe qué tanta fe o qué le hace falta es Dios. ¿Sí? Yo cuando me dijeron así, yo agarré y le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy tratando contigo, está tratando Dios contigo. Habla tú con Dios. Lo que sí te voy a aconsejar es, habla con Dios, lee su palabra, pero no la leas por leerla, sino pídele a Dios revelación. Dile a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? No le preguntes el por qué, pregúntale el para qué, Señor. ¿Qué necesitas que haga? ¿Qué necesito enseñarme? ¿Qué necesito hacer? Porque tú eres el Cordero de Dios. Tú pagaste el precio por mis pecados a precio de sangre. ¿Sí? A nosotros que estamos ministrando, no nos tienen que conocer, no necesitan saber de nosotros. Muchos me han dicho, no, pero es que para saber la doctrina que traes, para saber, la doctrina bien se dice, por tus frutos los conocerás. Si tú estás viendo que esa persona sabe mucho de la Biblia, pero pone poco en práctica, ¿qué crees que pase?
¿Tendrá buena doctrina o no tendrá buena doctrina? Si sabes que a Dios no le gusta que hagas imágenes ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ¿sí? Y llega una persona y te está diciendo, con este trapito esto, con este aceitito esto, con esta piedrita esto, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué doctrina trae? ¿Sí? Muchos de nosotros nos dejamos embaucar. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, no nos hacemos cargo de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y no conocemos sus escrituras, su palabra. Eso es lo que está pasando. Juan el Bautista dio testimonio, sí, testimonio de quién venía, testimonio de Jesucristo, testimonio del Cordero de Dios viviente, testimonio de que él había visto cómo el Espíritu Santo bajaba en Jesucristo, testimonio de que él había visto cómo el Padre decía, este es mi Hijo amado, ¿sí? Juan el Bautista decía, él te va a bautizar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque en él está el Espíritu. Porque él, ¿sí?, es el Hijo de Dios. Está fortalecido, está ungido, está completamente limpio y digno para que él sea el que te enseñe. No yo. ¿Y qué es lo que hicieron estos discípulos de Juan? Pues se fueron de volada, pero se fueron rapidísimo con Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escucharon a Juan. Escucharon que Juan dijo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado. En Él está el Espíritu Santo. ¿Sí? Imagínate cuántas veces no nosotros queremos tantas cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nosotros queremos que la gente nos conozca? Que la gente dependa de nosotros, que la gente nos necesite para sentirnos nosotros reconocidos. ¿Cuántas veces has pedido a Dios, sí, que se reconozca primeramente a Dios antes que al hombre? ¿Sí? Que digan, gracias Señor, porque fuiste tú el que me sanaste, fuiste tú el que me salvaste, fuiste tú el que me enseñaste, fuiste tú el que me mantuviste. ¿Cuántas veces has deseado eso? Que ya no te busquen a ti por quien eres, no, sino que te busquen por quien representas. Bien decía Pablo, nosotros somos embajadores encadenados. Nosotros tenemos que dar el testimonio de ese Dios viviente que vive en nosotros, ¿sí? Y del cual somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así le plació. No somos hijos por varón, por ser humano, no. Sino simple y sencillamente Dios nos adoptó porque así le plació. ¿Sí? Fíjate, Juan el Bautista, a pesar de que era mayor que Jesús, a pesar de que él llegó primero, valga la palabra, ¿no?, a predicar, ¿sí? Él no se sentía digno de desatarle siquiera de desatarle las correas de su calzado. Pero ¿cuántos de nosotros sí queremos que a donde vayamos siempre nosotros seamos el centro de atención? ¿Sí? ¿Cuántas veces también para aquellos que hemos servido en cuarto y quinto paso,
hemos querido que se nos reconozca por esa inteligencia que tenemos, esa sabiduría humana que tenemos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no hemos esperado a que digan, ay, qué bárbaro, cómo son? Los padrinos son bien tremendos, son bien sabios. Y dando un testimonio de lo peor, no habiendo realmente aceptado a Cristo para que transforme nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, somos hijos de Dios, y nos comportamos rebeldes, ¿sí? Damos un mal testimonio. Jesucristo bien le dijo a sus discípulos, en esto los conocerán, que se amen unos a otros, como yo los he amado. ¿Cuántas veces no has escuchado a un hijo de Dios criticando a su hermano, enjuiciando a su hermano, condenando a su hermano? ¿Cuántas veces no creemos que nosotros tenemos la sabiduría total, la verdad total? Y eso no es cierto. La verdad viene de Dios, la verdad proviene de Dios. ¿Qué testimonio realmente estás dando? ¿Estás dando ese testimonio que Juan el Bautista dio? Ese testimonio que dijo, no soy nadie, solamente soy una voz que clama en el desierto. Sí. Yo no soy fulanito, hijo de tal, que Dios mandó a hacer esta obra, no. Simple y sencillamente cumplió Juan con lo que tenía que ser, dar testimonio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel lo conociera, para que supieran quién era, ¿sí? Fíjate, a mí me encanta esto, que cuando estaba Juan el Bautista con sus discípulos y le oyeron los discípulos, te digo, corrieron a ir a ver a Jesús, corrieron a ir a conocer a Jesús. ¿Quién es ese de quien un maestro, nuestro maestro Juan el Bautista, es el que está hablando, que dice que es el Cordero de Dios? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Quién es? ¿Sí? Ellos no se quedaron, sí, es tal persona, sí. No, fueron de inmediato a conocerle. Y Juan el Bautista no se enojó. Él no se enojó para nada. Él simple y sencillamente, pues se fueron sus discípulos con Jesús, pues mucho mejor. Jesús es el que les va a enseñar tremendamente todo. Jesús es el que les va a mostrar, les va a salvar, les va a dar tremendamente la unción que Él tiene. ¿Sí? Lo vas a compartir. ¿Cuántas veces no hay pastores que llegan a tu iglesia y porque tienen otra idea diferente a la tuya, tú los rechazas? Tú no los quieres cerca de tu congregación. Ay, no, es que trae mala doctrina. En sus frutos lo conoces. Antes de invitar a alguna persona a tu iglesia, y no es tu iglesia, es la iglesia de Dios, antes de invitar a alguna persona a la congregación de los hijos de Dios, fíjate cómo es, entérate qué piensa, ve su testimonio, qué testimonio te está dando. Y así mira, a lo mejor tú no le sabes explicar a algunos, pero a lo mejor otra persona en otras palabras, en diferente forma le va a explicar lo que tú no sabes cómo explicarle a todos. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, nosotros no tenemos toda la palabra. Muchos de nosotros le decimos, pues lee la palabra, mira, ponte a leer esto, pero no entendemos que son personas que vienen del mundo.
Y solamente lo espiritual se discierne a través del Espíritu. ¿Y cómo se van a enseñar esas personas a acercarse al Espíritu? Enséñales. No les enseñes la palabra como si estuvieras enseñando cualquier cosa, un libro, una materia, una teoría. No. Enséñales a acercarse al Padre, enséñales a conocer a Jesús, enséñales a aceptar al Espíritu Santo en sus vidas. Enséñales a cómo relacionarse con su Padre. Enséñales. No le enseñes nada más palabra muerta. No les enseñes y les digas, haz esto, haz este devocional, hazlo así, hazle así. No. Enséñales a conocer al Padre, al Espíritu Santo, a Jesucristo a través de la palabra. Cuando se acerquen a ti, pregúntales, ¿y qué te dijo Dios a través de la palabra? ¿Qué te reveló? ¿Qué te enseñó? Y vas a ver que hasta tú mismo te vas a llenar de lo que Dios a ellos les revela. Pero a veces nosotros estamos tan ciegos que lo que decimos es mi iglesia, es mi doctrina y no voy a aceptar a nadie más. Entonces, ¿qué está pasando? Ten en cuenta que no es tu iglesia, sino es la iglesia de Dios. No es tu doctrina, sino es la doctrina sana que Jesucristo enseñó. Sí, porque Jesucristo vino a dar testimonio del Padre, porque las mismas palabras que Jesucristo utilizó eran las mismas palabras que oyó Jesús de su Padre. Él no vino a romper con la ley, vino a cambiar la ley, a que la entendieras, vino a dar un nuevo pacto contigo, a hacer un nuevo pacto contigo, a que entendieras y te acercaras más al Padre. Imagínate si sigues poniendo a Dios en ese altar así hasta arriba, en lugar de bajarlo de ese altar y ponértelo en tu corazón y decir, ¿sabes qué, Señor? Fíjate, yo siento esto, esto y esto y esto. ¿Tú qué quieres? ¿Sabes qué, Señor? A ver, ayúdame. Mira, siento a esta persona así, así, así. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O qué pedirte? ¿O qué decirle? ¿O qué enseñarle? Para que te conozca a ti. Para que tú transformes su vida, para que tú le enseñes, para que tú le lleves hacia donde tú quieres llevarle. Muchos de nosotros que estamos ministrando, no estamos realmente viendo lo que Dios quiere ver. Cuando tú oras y le preguntas a la persona, ¿por qué quieres que yo ore por ti? Tú estás quitándole al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo quiere hacer con él. ¿Por qué? Porque la persona te va a decir nada más su necesidad actual, lo que él piensa que él necesita. Pero lo que hace el Espíritu Santo es que él te revela lo que realmente esa persona necesita, que la persona no sabe ni tiene idea. Yo te invito a que dejes que el Espíritu Santo fluya. Cuando ores por una persona así, escucha sus necesidades, pero no nada más ores por esas necesidades. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a orar como conviene. Pídele al Espíritu Santo que sea Él a través de la unción de Dios, sí, que te revele qué hay en el corazón de esa persona. ¿Para qué? Para que realmente ores por lo que Dios quiere que tú ores por esa persona.
A veces la persona no conoce lo espiritual, no conoce las tinieblas, no sabe lo que le está evitando acercarse a Dios. Pero Dios a ti sí te lo revela. Y tú puedes guerrear por esa persona o simple y sencillamente decirle a Dios, Señor, haz tú tu voluntad en esta persona. Quebranta lo que se tiene que quebrantar, retira toda tiniebla, quítale todo a aquello que le está impidiendo acercarse a ti. ¿Sí? Y Dios va a obrar. Señor, ayúdale a que te conozca primeramente a ti. Que sepa que tú estás junto a Él, que sepa que tú le vas a ayudar, que tenga esa confianza para decirte lo que siente dentro de Él. Ayúdale, mi Señor. Que te conozca como a mí me permitiste conocerte y más. Y déjalo en manos de Dios. Ya le pediste a Dios. Agradece a Dios que te escuchó. Dalo por hecho. No vuelvas a estar repite y repite lo mismo. Ya dalo por hecho. Ya oíste que ya pidieron por esa necesidad. Gracias, Señor, porque sé que tú ya estás obrando en ello. Gracias, Señor, porque sé que todo lo que pase de aquí en adelante va a ser porque tú ya tomaste control sobre esta persona. Solamente ayúdame a mí, Señor, para tener la sabiduría que se necesita en el momento oportuno, que esta persona necesite de conocer más de ti. No de mí, de ti, Señor. Y Dios va a hacer lo que Dios tiene con él. Ahora no ates a la persona a ti, no la ates, ¿sí? Si Dios quiere tratar con ella en forma diferente, déjala que se acerque a Dios. Si tú no tienes las palabras correctas, acércale a personas que Dios ya preparó para darle la palabra correcta. No quieras nada más manejarlo tú, no. Imagínate si Juan el Bautista hubiera hecho eso con sus discípulos. ¿Qué hubiera pasado? No, Juan el Bautista dijo, váyanse con Jesús. Jesús es el mejor. Jesús es el que les va a enseñar más. Órale. ¿Por qué? Porque yo reconozco hasta dónde son mis limitaciones y reconozco la doctrina sana de otra persona. ¿Sabes qué? Si yo te estoy hablando muy bíblicamente y no le entiendes, no te preocupes. Hay más personas preparadas por Dios que te van a decir lo mismo que yo te digo, pero en otras palabras. Y a lo mejor le entiendes. ¿Por qué? Porque esa persona te está hablando en una forma diferente, sencilla, tranquila. Va a haber personas que tengan esa manifestación del Espíritu Santo. Fíjate, pregúntale a Dios, Señor, estas manifestaciones son tuyas. Si son así, Señor, oye, si yo veo que alguien tiene el don de la sanidad física y a mis hermanos de la congregación necesitan sanidad física, ¿qué voy a hacer? Pues órale, acérquese. ¿Por qué? Porque yo ya vi qué doctrina tiene, qué testimonio está dando esa persona. Porque yo ya me enteré primeramente quién es esa persona en Dios. ¿Por qué? Porque ya le pregunté a quién que lo manda, a Dios. ¿Sí? No niegues a los demás porque tú no lo entiendas o no le comprendas. No niegues a los demás lo que ellos pueden estar necesitando. Pregúntale primero a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer tú con esta persona?
Si tú eres de las personas que apenas vas entendiendo y no le entiendes a la palabra, acércate a la persona que te pueda explicar con palabras sencillas, pero siempre y cuando primeramente te mande con Dios, te enseña a acercarte a Dios, ¿sí? No que nada más crea que esa persona tiene la verdad absoluta. La única verdad la tiene Dios. Si no entiendes la palabra, ¿qué es lo que vas a hacer? Primeramente, Señor, ayúdame porque no le entiendo. Si no, Señor, si no te alcanzo a entender, ponme a una persona que me pueda explicar sencillamente para que yo entienda. Y Dios te la va a enviar. Dios te va a mostrar quién. En sus frutos los vas a conocer. Aquel que te acerque a Dios. Aquel que sea como Juan el Bautista. Esa voz en el desierto que da a conocer a Jesucristo. Que no se da a conocer a Él mismo, sino da a conocer a Jesucristo. Dios te bendice a ti. ¿Sí? Esa es la persona que realmente tienes que tener cerca. Aquel que te va a enseñar a buscar a Dios, te va a hablar de Dios, te va a ayudar a mantener esa comunión con Dios. Esa es la persona que tú necesitas en tu vida. No aquel que te llene de conocimientos y conocimientos y mira y agarra este libro y enséñate en este otro libro. No, a Dios no se le conoce a través de libros. A Dios se le conoce a través de la relación personal y su palabra. Sí, pero las dos juntas. El Espíritu. Amén. El Espíritu y la palabra juntas. Ese es el verdadero conocimiento de Dios. La palabra de Dios es esa guía para que sepas andar en el mundo espiritual. Pero el que más te va a enseñar de la palabra es aquel que la inspiró, o sea, Dios. Si tú te acercas a Dios, si tú te enseñas a escuchar a Dios, es otra forma diferente. Acércate a aquellos que pueden escuchar a Dios y saben cómo escuchar a Dios. Sí. No a aquellos que ahora sí se quieren dar a conocer ellos mismos. No. Primero debes de conocer a aquel que te salvó, aquel que dio la vida por ti, aquel que te lo mandó a Jesucristo. ¿Quién te lo mandó? El Padre. ¿Quién se quedó en el lugar de Jesucristo? El Espíritu Santo, para guiarte, para enseñarte, para hacerte que tú sientas el dolor del pecado en ti. Acércate a ellos. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de querer ser más que Jesús, que a nosotros nos sigan, que a nosotros nos escuchen, que a nosotros nos sientan que somos muy sabios. No, el único sabio, el único que te va a enseñar, el único que te va a mostrar es Dios, nadie más. Al único que le debes las salvaciones a Dios, a nadie más. Fíjate, fueron con Jesucristo los discípulos de Juan y le dijeron, ¿sí? Le dijeron a Jesús los vio desde antes que llegaran, ¿no? Y agarró Jesús y cuando llegaron con ellos y les preguntó, ¿qué buscan? ¿Sí? ¿Y ustedes qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿dónde es donde moras? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde estás descansando? ¿Sí? Y Jesucristo lo llevó donde estaba en ese instante viviendo. ¿Por qué? Porque se quedaron con él. Querían conocer,
¿sabes qué? A ver, te queremos conocer, Señor. ¿Dónde podemos escucharte más tiempo? ¿Dónde nos podemos quedar contigo? Te queremos conocer, ¿sí? Y Jesucristo, vamos, los llevó a donde estaban, ¿sí? Y se quedaron con él, y al día siguiente ya anduvieron con él. Uno de los discípulos de Juan que fueron allá con Jesucristo fue Andrés, era hermano de Simón Pedro, ¿sí? Cuando vio Andrés a su hermano Pedro, luego le llevó la noticia. Le dice a Simón, hemos hallado al Mesías, a Cristo. Imagínate, si tú agarras y vas a una iglesia y en la iglesia te enseñan a buscar al hombre, cuando tú te das cuenta de eso, tú no vas a querer ir con tu familia, con tus hermanos, a darle esa esa buena nueva. Hemos hallado a Cristo. Sí, porque no está así. Tú vas a decir, y si te fijas en el hombre tiene muchas actitudes, por mucho que sea un gran pastor, por mucho que sea un gran hermano, un gran líder, tiene muchas cosas que todavía no ha trabajado con Dios. Tiene muchas fallas porque el ser humano es completamente falloso, falla mucho. ¿Por qué? Porque no es perfecto, es imperfecto. Es un ser humano como tú y como yo. Así. Si tú vas a acercar a alguien, a un pastor, a una iglesia, que sabes que lo único que ellos buscan es que se les tome en cuenta al ser humano y no a Dios, realmente no es por ahí. Pregúntale a Dios, Señor, ¿dónde debo de estar? ¿Para qué? Para que vayas gustoso con tus hermanos y le digas, encontré a Cristo. Ya vi a Cristo, conozco a Cristo, conozco a Dios. Ya vi el poder del Espíritu Santo. Sí. Con toda alegría, con todo gozo, con toda satisfacción. Nunca vas a pasar de tu primer amor por el hecho de que tú no estás viendo al hombre, estás viendo a Dios. Porque el hombre se quitó él de ser. El hombre es una voz que clama en el desierto. No es lo importante. Es un mensajero, es una persona común y corriente. ¿Sí? Lo importante es que conozcas tú a Dios, que Dios entre a tu corazón, que Dios entre en tu vida, que transforme tu vida, que sea Dios Tú no puedes mandar absolutamente a nadie si eres de los que ya estás ministrando. No puedes mandar absolutamente a nadie a trabajar para Dios si no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque va a trabajar para el hombre. Primero tiene que llenarse de Dios, primero tiene que llenarse del Espíritu de Dios, primero tiene que enseñarse a conocer al Padre. ¿Para qué? Para que realmente trabaje con amor al Padre. ¿Sí? Para que realmente entienda lo que Cristo quiere enseñar. ¿Por qué? Porque si tú nada más vas a poner a una persona por ponerla, o vas a llevar a una persona únicamente con la persona, no tiene caso, no va a entender, va a hacer lo que la iglesia le diga, lo que el líder le diga, lo que la gente le diga. Pero también, como es gente que falla, si se llega a equivocar esa gente, se va a retirar de Dios. ¿Por qué?
porque conoce un Dios que la otra persona le hizo conocer, pero no conoce realmente quién es ese Dios que dio la vida por ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tú estás ministrando a alguien, si tú estás enseñando a alguien, primero enséñale que conozca a Dios, que entre Dios a su vida, que tenga ese contacto personal con Jesucristo, que sienta el amor de Dios en su vida. Ya que lo sintió, ya que sabe quién es Dios, ya que está conociendo a Dios, inclúyele en la iglesia y explícale el por qué, el para qué, por qué se tiene que congregar, para qué se tiene que bautizar, qué es lo que tiene que hacer en cada área de la iglesia, cómo se tiene que trabajar, pero sobre todo enséñale para quién trabaja. No para el ser humano, no es para la obra del hombre, es para la obra de Dios. ¿A quién le va a preguntar qué quiere hacer? A Dios. Es su obra, es lo que Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con Andrés? Pues simple y sencillamente conoció a Cristo, tuvo la presencia con Cristo, tuvo la interacción con Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Pues fue a decirles a todos, conocí a Cristo. Le fue a decir a Pedro, conocí a Cristo, a Simón, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Simón? A ver, vamos a ver, ¿de quién me estás hablando? Porque te veo tan cambiado, te veo diferente, veo que tus ojos irradian una luz especial. A ver, ¿de quién me estás hablando? Yo quiero conocer a esa persona que te puso muy feliz, ¿sí? Cuando Jesús vio a Pedro, Jesucristo le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Pedro, que significa piedra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Que Jesucristo le dio un nuevo nombre. Jesucristo le dio un nuevo nombre a Pedro. ¿Por qué? Porque supo que iba a cambiar Pedro. Supo que ya había visto su presencia. Supo que ya sabía quién era el que le estaba hablando. Aunque no lo comprendía, aún todavía su forma de ser de Pedro no le permitía al 100% saber quién era él. Pero Pedro lo sentía y Jesús supo de Pedro quién iba a ser Pedro. ¿Sí? Que iba a ser esa piedra en la cual podía reposar a sus demás discípulos, podía fortalecer a sus demás discípulos. Sí. Fíjate, Dios es tan maravilloso y a mí eso es lo que me encanta. Yo no te puedo atar a que busques a una persona, porque si tú buscas a la persona, vas a perder lo más importante, que es el amor de Dios. Vas a perder esa relación tan hermosa que es conocer a Dios. Poder distinguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuando te hablan. Poder distinguir la presencia de cada uno. Cuando estés en tus peores tormentas, si yo te acerco a un hombre, no vas a poder tener esa seguridad de que aún en las peores tormentas, Cristo está contigo, Cristo está en tu barca. No vas a poder tener esa esperanza de decir, pues si muero, muero en Cristo. ¿Sí? Muero con Cristo. Y sé que todo va a ir hacia adelante, que va a ser perfecto, que va a estar precioso porque voy a ir a ver a Dios. Voy a tenerlo enfrente. Si yo te acerco a un hombre, yo te hago que pierdas ese don tan maravilloso que es el amor tan especial que tiene Dios por ti y por mí.
que es ese regalo, esa gracia tan hermosa que Cristo te dio, de que no porque nosotros lo mereciéramos, Él murió por nosotros, no, murió por amor, ¿sí? Murió porque quería dar testimonio del Padre, de ese amor tan precioso que tiene el Padre. Yo te invito a que vayas conociendo, ¿sí? Que vayas conociendo cada vez más a Dios. Y si tú estás ministrando, sé nada más la voz que clama en el desierto, el que da testimonio del que viene, ¿sí? Pero en este caso, del que está en ti. ¿Sí? Da testimonio de lo que Dios está haciendo en ti. Y no los pegues a un hombre, no. Enséñalos a apegarse a Dios. Enséñalos a buscar a Dios. No les quieras hablar con palabras rimbombantes. No. Enséñate cómo con esa sencillez tan hermosa que tenía Cristo, les hablaba, les decía, les enseñaba poco a poco. Yo te invito a que conozcas ese Padre maravilloso y que des testimonio como Juan el Bautista. Sí. A nosotros nos toca bautizar con agua. A nosotros nos toca hablar, ¿sí? Nos toca dar testimonio de aquel que murió por los demás, por ellos y por nosotros. Nos toca hablar del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tengas ese nuevo nacimiento que solo Cristo da. Que solo Cristo da a través, ¿sí? A través de que tú le conozcas. Yo te invito a que hables. Dios te bendice, Jesús. Yo te invito a que hables y les enseñes a depender de Dios. Sí, porque ¿quién más que Dios? Amén. ¿Quién más que Dios para depender de Él, para conocerlo, para vivir cosas hermosísimas con Él? No me creas a mí, palabra que no me creas a mí. Acércate a Dios. Habla con Dios, pregúntale a Dios, toma la decisión, ¿sí? A lo mejor me vas a decir, pero yo ¿cómo voy a escuchar a Dios? Tú no te preocupes, Dios sabe cómo se va a hacer escuchar Él, para que tú le conozcas, ¿sí? A lo mejor me vas a decir, oye, pero es que yo no creo en Dios, pero yo quiero creer. Pues tan solo eso. Si tú quieres creer, toma la decisión de creer y dile a Dios, Señor, aquí estoy. Si tú ya estás ministrando, si tú ya conoces a Dios, enséñales primero a conocer a Dios. Primero que sepan quién es Dios en tu vida, quién es Dios en su vida, ¿sí? Enséñales a quebrantar tu corazón ante Dios, como lo dices. Y vas a ver que todo es diferente. Enséñales a tener esa unión de padre e hijo, ¿sí? Enséñales a tener esa felicidad. Dicen que a quien más se le perdona, más ama, ¿sí? Enséñales a aquel que por amor dio su vida, ¿sí? Es algo maravilloso. Yo te invito a que sigas conociendo a Dios, a que sigas hablando con Él. Yo te invito a que des ese testimonio, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? Pues la voz que clama en el desierto, ¿sí? Porque lo más importante es el testimonio que te estoy dando de un Dios vivo, el cual tú puedes conocer acercándote a Él, el cual puedes tú conocer a través de su palabra, el cual puedes tú conocer en los momentos de tribulación, en los momentos de enfermedad, el cual puedes conocer en los momentos de gozo, en todo momento,
¿sí? Tú puedes conocer a Dios en todo momento. Y tú que ya estás ministrando, enseña eso. Enseña primeramente a conocer al Padre. Enseña a conocer a Jesucristo. Enseña a conocer a ese Espíritu Santo, ese consejero que siempre va a estar contigo, que te va a explicar la palabra, ¿sí? Que te va a decir y te va a enseñar lo que el Padre dijo. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que Jesucristo dijo. Lo que el Padre hizo. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que Jesucristo hizo. ¿Sí? Yo te invito a que conozcas a ese Dios tan maravilloso. Vamos a seguir platicando. Si tú crees que este video es de bendición, compártelo. Compártelo y permíteles a otras personas que se llenen de Dios. Nunca las pegues a un ser humano, no. Permíteles que conozcan ese Dios maravilloso, ese Dios que cambió tu vida, ese Dios del cual hay manifestaciones tan hermosas. Yo te invito que el día miércoles a las 9 de la noche nuevamente vamos a ponernos a hablar. Vamos a seguir leyendo pues ahora sí, el Evangelio de Juan. Vamos a seguir viendo paso a paso cómo Dios se manifestó tan hermoso, ¿sí? A través de ese discípulo amoroso, ese discípulo que escuchaba el corazón de Dios, ese discípulo que escuchaba el corazón de Dios porque Dios lo amaba y él amaba a Jesucristo tremendamente, ¿sí? Yo te invito a que vayamos viendo desde su punto de vista de Juan, cuáles fueron los detalles tan hermosos que pudo vivir con Juan. Cada uno tenemos formas diferentes de hablar. Cada uno tenemos llamados. Mire, tú que me preguntas, Jesús, ¿por qué no todos hablan igual? Yo le preguntaba lo mismo a Dios. Yo le decía a Dios, bueno, Señor, ¿y qué es lo que está pasando? A ver, platícame, te voy a contar un testimonio que yo tuve antes de retirarme. Yo le decía a Dios, bueno, Señor, ¿por qué no todos son iguales? ¿Que no todos entienden pues entienden así con palabras sencillas? ¿Sí? Y lo que Dios me decía es, mira, son diferentes formas de pensar. Si tú lees los 4 evangelios, no hay como que hay diferencias en los 4 evangelios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que tengo entendido que Mateo era ay, se me fue el nombre, creo, bueno, era una persona diferente a Lucas. Lucas era médico, hablaba desde su punto de vista de médico, detalles que él vio, etcétera, ¿no? Marcos era diferente. Juan hablaba sobre el amor de Dios, ¿sí? Y yo le preguntaba, bueno, Señor, ¿qué hay? Dice, hay personas que necesitas hablarles tan científicamente para que entiendan. Hay personas que necesitas hablarles bíblicamente, teológicamente para que entiendan. Hay personas que sinceramente les gusta que les hables de las grandezas de Dios, del amor de Dios, de quién soy yo. Dice, y hay personas que no te entienden ninguna de las 3, ¿no? Dice, por eso a cada uno lo voy enseñando. Y le decía yo, porque también a mí, yo procedo de un grupo de amor y servicio, y me decían, ¿sí? En ese grupo, me decían, bueno, Maru, ¿por qué no hay personas así como tú? Le digo, porque a mí Dios me sacó de aquí, ¿sí? Dios no me creció en una iglesia. Dios me creció, como decía el pastor Hugo de Vaz, como un perrito en la calle, ¿sí?
Dios me creció como ese árbol plantado en así en la vereda de la calle que tiraste así la semilla y se dio, ¿no? Dios lo creció. Entonces, cuando Dios te crece así, que no te crece sobre una teología específica, Dios te va enseñando poco a poco. Dios te va mostrando el por qué debes de perdonar, el por qué no te debes de ofender con aquellos que te ofenden, ¿sí? Yo antes no sabía lo que era la mansedumbre. Era una persona súper soberbia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que con tanto que me fue enseñando y tanto golpe y calor, golpe y calor, golpe y calor, llegó el momento en que yo le peleé a Dios y yo le dije, bueno, Señor, ¿por qué yo? ¿Sí? Si tienes otros hijos, ¿por qué a mí me tienes que estar con golpe y fuego, no? Y me dice Dios, dice, ¿cómo doblas tú? ¿Cómo doblas perdón, cómo doblas al acero? ¿Sí? ¿Cómo doblas al acero? Le digo, no, pues a golpe y fuego. Dice, ¿y la soberbia qué es? Le digo, es como el acero. Permíteme. Ale, ¿me regalas agua? Dice, la soberbia es como el acero, tienes que ser a golpe y fuego hasta que no caigas y no se doble. ¿Sí? Sí. A mí, algo increíble, algo grandioso. Sí. A mí Dios me sacó del internet, de un grupo de esos grupos donde consigues amigos y todo ese tipo de cosas. Dios me fue a buscar hasta ahí. Primero conocí al pastor Hugo de Vaz, sí, que fue el que me enseñó primero a ir poco a poco conociendo a Dios. Y luego conocí a la pastora Lu Mesina, que fue también la que me enseñó. Y me dijo algo muy importante que, como se me quedó grabado a mí, en mi corazón y en mi mente, el enséñate a ser hija. Antes de ser ministro de Dios, antes de ser discípulo de Cristo, antes de todo esto, enséñate a ser hija. ¿Por qué? Porque si tú primero te enseñas a ser hijo de Dios, vas a conocer a Dios tremendamente. Vas a sentir la presencia de Dios, vas a sentir la unción de Dios, vas a estar con Dios tremendamente. Aquellos que nacemos, sí, te voy a poner como me dijo Dios, aquellos que nacemos como los árboles o como los perritos de la calle en Cristo, nosotros dependemos de Dios, dependemos de las enseñanzas de Dios, dependemos de esa comunión con Dios. Aquellos que nacen en iglesia tienen en iglesia o en su invernadero, como me enseñó Dios, ¿sí? Aquellos que nacen en invernadero tienen quien los cuide, tienen quien les alimente, tienen quien les eche agüita, tienen quien, ¿sí?, los vaya cuidando. Pero aquellos que salimos de la calle, ¿sí?, son los que Dios nos enseña y son que a través del golpe y fuego y el golpe y el fuego, ¿sí?, Dios nos va enseñando poco a poco. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enseñar a depender de Dios, no del ser humano, a depender de Dios, a escuchar a Dios, a tener esa relación con Dios. Hay muchos pastores que lo que hacen es te cubren para que no te lastimen, pero no creces. Y hay otros, ¿sí?,
que te impiden crecer porque te ponen las manos encima. Pero cuando son pastores tocados por Dios, crecidos por Dios, lo primero que van a hacer es acercarte a Dios para que Dios te crezca. ¿Por qué? Porque si yo ya pasé el amor de Dios y supe lo que es el crecer en Dios, lo mínimo que voy a querer es que tú lo sepas igual. ¿Sí? Que sepas lo que es el amor de Dios, el crecimiento de Dios, y que sepas depender de Dios. Pues vamos a seguir después en nuestras pláticas. Sí, te espero próximamente el miércoles a las 9. O sea, no sé ahorita qué horas tengas. Sí, yo tengo 10:24. Entonces sería 1 hora antes. O 1 hora con 24 minutos antes. No sé qué horario tengas. Y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a continuar hablando de ese precioso también discípulo de Cristo que conoció su corazón. Y a mí, yo por lo regular estoy centrada en el corazón de Dios, buscando a Dios, queriendo que sea... ok, en Argentina son las 12:24. Tendrían que ser como las 11 de Argentina, que son 9 de la noche de aquí de la Ciudad de México. Sí. Entonces te espero el próximo miércoles y vamos a seguir hablando. Yo me centro mucho en lo que es el amor de Dios, la transformación de Dios en tu vida, la restauración de la comunicación con Dios y el conocimiento que tú debes, bueno, que si tú quieres, tengas tú con Dios, esa relación bonita. Yo te invito a que sigamos en esta plática. Pues que Dios te guarde y te bendiga, que yo sé que mi Padre es maravilloso, ¿sí? Sí, con Tijuana tenemos 2 horas de diferencia, la Ciudad de México con Tijuana. Entonces sería a las 7 de la noche, allá en Tijuana. Sí, yo te invito a que entonces nos vemos el próximo miércoles. Sí, vamos a empezar a leer lo que es el segundo capítulo de Juan. Sí, y pues vamos viendo a ver qué Dios nos dice, qué nos enseña. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Estamos en contacto. Cuídense mucho, yo sé que mi Padre Dios siempre, siempre me los va a seguir bendiciendo. Cuídense, bendiciones.